fue un país que conquistó a muchos. Era sanguinario y era un país cruel. Relata que cuando conquistaba a otros pueblos, tomaba a aquellos prisioneros y les amputaba parte de su cuerpo, de sus miembros. También dicen cómo llevaba a algunos de sus prisioneros, los llevaba al desierto, los enterraba hasta el cuello, les amarraba una cuerda de cuero alrededor de su lengua y cómo les dejaba allí frente al sol inclemente, abrasador, quien poco a poco les iba extinguiendo, les iba arrancando la vida. También relatan como muchos de aquellos que eran puestos bajo esta condición no llegaban a la muerte en sus cinco sentidos, perdían la razón. Era tal el sometimiento cruel sobre ellos que perdían la razón. También relatan que algunos de los pueblos que sabían que iban a ser invadidos por estos hombres crueles, este país cruel, preferían suicidarse, pueblos enteros preferían suicidarse a ser invadidos por ellos. Este es el pueblo de Asiria, cuya capital era Nínive, y precisamente la reflexión de hoy es alrededor de una persona que fue enviada por Dios a esta capital Nínive, de este pueblo, y esta persona fue Jonás. Allí en Jonás capítulo 1, después de Salmos, tú encuentras Salmos en la Biblia, encuentras Proverbios, pues Eclesiastés, Cantares, y después se encuentran profetas mayores, o sea, mayores, lo hemos dicho en otra ocasión, por el tamaño, por la extensión del libro. Están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Allí, Jonás ocupa más o menos el séptimo lugar antes de terminar el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y una de las cosas más hermosas, extraordinarias, es que el creador de los cielos y de la tierra, el Dios del universo, envía su palabra a un pueblo, envía su palabra a una persona particular, en este caso Jonás. Ese Señor del cielo y de la tierra, cuyos límites van más allá que el universo mismo, quien está en todas partes, cuya grandeza es incalculable, cuya dimensión no tiene medida, magnitud, su grandeza va más allá de nuestra mente. Él, el Dios del universo, se revela, busca, habla, muestra su voluntad a seres humanos y revela lo que quiere hacer. Y es así que se revela a Jonás. A Jonás, un hombre a quien Dios envía. Y le dice en el versículo 2, levántate, Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Y dice, levántate. Dios envía, Dios da una misión específica, concreta a Jonás. Y Dios ha puesto a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas aquí en el mundo, no importando su lugar, dónde está. Dios ha puesto una misión, Dios ha puesto un propósito. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sigue, a continuación sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó con el propósito de que hagamos algo. Primero nos salva y después nos da una misión, un propósito, un trabajo para hacer. Alguien decía que la evidencia de que tu misión, tu propósito en la vida no ha terminado es que aún estás vivo.
Y es así, estamos vivos aún, porque Dios tiene un propósito, nos ha encargado algo. La pregunta es si tú sabes ese propósito va más allá de tener un esposo o esposa, ese propósito va más allá de tener hijos e hijas. Hay un propósito de Dios, relacionados también con tu familia, pero relacionado más allá de tu familia, con la iglesia de Dios, con la obra de Dios, con los que no saben de Dios. Así que ahora el trabajo es, si no lo sabes, descubrir cuál es el propósito específico para el cual Dios te tiene ahora en este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Pues Jonás lo tenía muy claro. Quería Dios que fuera a Nínive, aquella gran ciudad, dice. Se calcula que Nínive tenía unos 600,000 habitantes. En el momento que Calarcá, Quindío, Colombia, está alrededor de 80,000 habitantes. O sea que Nínive tenía 7 veces la población de la población actual de Calarcá. Dice, a esa gran ciudad estaban muchas personas y Dios no quiere que las personas se condenen. La voluntad de Dios no es la condenación del hombre. Dios quiere salvar, Dios quiere rescatar, pero al igual Dios también soporta el pecado. Dios no aguanta, Dios no tolera el pecado, porque si por un lado Dios ama y no quiere que las personas se condenen, por el otro lado Dios no da la libertad de que pequemos y Él no condena y Él no juzga. Dios no es así. Dios aplica juicio sobre el pecado. Así que tenemos un Dios de amor, pero también un juez, un Dios de juicio justo. Y le dice, vaya y pregone contra ella, que ha subido su maldad, que ha pecado, que yo le voy a juzgar. Dios está dando una oportunidad a Nínive, aquella ciudad llena de personas crueles, con historial de muertos. Aquellas personas tenían una oportunidad de venir a Dios. Y hemos escuchado en programas informativos de situaciones, de personas que han sido crueles, que han matado a niños por cantidades o que han abusado de una y de otra mujer, y quisiéramos que ellos fueran condenados a la peor muerte. Pero Dios también tiene las puertas abiertas para el más cruel de los hombres. No es decir que Dios no juzga el pecado, Dios lo juzga. Pero por otro lado da oportunidad al hombre para que vuelva a Él y se arrepiente. Pero si no lo hace, si no se arrepiente, con toda seguridad, el juicio de Dios se aplicará sobre aquel que no esté arrepentido, sobre aquel que no ha tenido ese encuentro con Dios, sobre aquel que no ha reconocido su pecado y que ha abrazado la maldad y que muere así sin haber tenido ese encuentro con su Dios. Así que era una sociedad mala, había un mensaje de juicio sobre esta ciudad. Interesante el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La Biblia dice en Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere un estrado, he aquí, allí tú estás. Así que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. Tal vez Jonás piensa y relaciona a Dios con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y piensa que alejándose del pueblo de Dios, del sitio geográfico Israel, entonces se está alejando de Dios. Dios le envía misión, vaya al oriente, a unos 800 kilómetros queda Nínive. Y Jonás paga pasaje y se va en sentido contrario, hacia el occidente, a unos 3,400 kilómetros de allí.
hacia el lugar más distante en el occidente conocido en el sur de España, a Tarsis. Y viaja allí. Él piensa que está huyendo de la presencia de Jehová Dios. Y la pregunta es, ¿por qué está huyendo? La pregunta es, ¿por qué Jonás, en lugar de ir a obedecer a Dios, por qué se va en sentido contrario? Es una buena pregunta. Y podemos entonces hacer referencia a la crueldad de este pueblo. Este pueblo era muy cruel, era conocido por sus vecinos la crueldad de este pueblo. Así que seguramente de una manera u otra había ganado el odio en el corazón de Jonás. Tal vez su pueblo mismo, Israel, había sido atacado por los sirios y habían recibido de la crueldad de ellos. Tal vez personas cercanas a Jonás habían sido muertas por estos asirios o habían sido torturadas. Así que no sabemos exactamente, pero habían razones en el corazón de Jonás por los cuales deseaba no que ellos se arrepintieran, que este pueblo se arrepintiera, sino que este pueblo fuera juzgado. Habían razones en el corazón de Jonás que le llevaban a tener odio y rencor hacia ellos. Y Dios lo sabía. Y preciso Dios quiere tratar con esos sentimientos de Jonás. Quiere hacerlo ver su pecado. Así que Jonás huye. Huye Jonás. Hay desobediencia Jonás, pero el resultado es la desobediencia. La raíz son sentimientos no tratados por Dios. Son sentimientos no sanados por Dios. Atención entonces. Pueden haber sentimientos justos, humanamente justificables respecto de personas. Tú puedes estar pensando de pronto en alguien que fue cruel contigo cuando eras pequeño o pequeña. Puedes pensar en esas personas que te humillaron cuando eras un niño o una niña, que te dijeron cosas, que te maltrataron de una manera u otra, que te abandonaron de una manera u otra. Y están albergando odio y rencor hacia ellos. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, decimos esto es justo, esto es lo que debe ser y esa persona ojalá le esté yendo mal. Pero Dios quiere tratar con tus sentimientos y llevarte hasta tal punto que desees lo que Dios desea. ¿Qué desea Dios? Que el pecador se convierta, se vuelva de su camino. ¿Ese pecador te ofendió? ¿Ese pecador te hizo daño? Ese pecador te marcó en tu corazón muy profundamente. Pues Dios quiere que sientas como Dios siente. Y nos iremos acercando más a cómo siente Dios cuanto más deseemos la salvación de todas las personas. Sin decir que toleramos el pecado. Sin decir que estamos contentos con el pecado. Pero es decir, Dios no quiere la condenación, yo tampoco debería desear la condenación de ninguno. Así que deja que Dios trate con aquellos sentimientos, deja que Dios trate con aquella amargura. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, quítese. Permita que Dios sobre y lo arranque de raíz de su alma, de su corazón. Permítanlo. Quítese de vosotros, dice allí en Efesios. Así que vamos a versículo 4 y versículo 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que comenzando el versículo 4, Jehová hizo levantar una tempestad, un gran viento. Y es interesante lo siguiente. Jonás había salido ya de Israel, pero el Dios de Jonás estaba ahí con él. El Dios de Jonás no lo había abandonado, no lo había dejado a su suerte. El Dios de Jonás no lo había desechado. Dios pudo haber dicho, bueno, Jonás no quiere, entonces trato con otro. Le encargo a otro la tarea. Dios lo podía hacer, sí. Dios tiene el poder de hacerlo, sí. Pero Dios trabaja con la persona.
Dios no desecha a la persona. Encontramos personas que se equivocaron en la Biblia, personas que cometieron pecados, personas que vivieron las consecuencias de su pecado, y lo veíamos la vez pasada con David, personas que vivieron las consecuencias de su pecado, pero personas con quien Dios siguió trabajando, personas en quien Dios siguió obrando, personas a quien Dios siguió enseñando, personas a quien Dios levantó y Dios usó después. Y Jonás es uno de ellos. Un hombre que desobedece, un hombre que es rebelde, un hombre que se va, pero un hombre que Dios no deja, un hombre que Dios no desecha. Y así es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios maravilloso. Un Dios que nos ama extraordinariamente. Y a pesar de que algún día le fallamos, a pesar de que algún día pecamos contra Él, no nos desecha, sino que dice, levántate. Tengo un encargo para ti. Un Dios que sigue trabajando en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra desobediencia. Dios quiere enseñarnos algo. Y es en medio de esa desobediencia que Dios hace que se levante en el mar una gran tempestad. Porque el Dios de Israel es el Dios del universo. Porque el Dios de Israel no se queda en Israel. Sale de allí porque está en todas partes. Porque su poder sobrepasa los límites y fronteras de las naciones. Límites y fronteras de las razas, límites y fronteras de las clases sociales, porque Dios es Dios y no hay más que Él. Y eso lo aprendió Jonás. Jonás pensaba que Dios se quedaba recluido allí en Israel, pero no. Dios era el mismo en todas partes y tenía poder sobre el mar que estaba allí levantándose. Pero también vemos al final allí del versículo 5, que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que Jonás está tan tranquilo, está todo bien. Él piensa, bueno, pues ellos merecen morir. Y si Dios los juzga, es justo el juicio de Dios, así que se mueran, está bien, estará muy bien conmigo. Estaba tranquilo. Su conciencia no le acusaba, su conciencia no le decía nada. Así que un mensaje que podemos aprender es que la conciencia no siempre tiene la razón. No siempre una conciencia tranquila es muestra de que estamos en la voluntad de Dios. Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, su conciencia le dejaba tranquilo. Él podía dormir plácidamente aquí en ese lugar, porque su conciencia no le acusaba. Entonces, el hecho de que tú te sientas bien con respecto a lo que estás haciendo no certifica plenamente de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Puede ser que estés fuera de la voluntad de Dios, mientras a la misma vez tu conciencia está tranquila. No te dice nada, no te acusa, no te señala. Así que lo que debe soportar lo que hacemos no debe ser mi conciencia realmente. Debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la conciencia de Jonás se adormeció, se puso indiferente, se salió de la armonía de lo que debería ser, de lo que debería sentir esa conciencia, de lo que debería mostrar esa conciencia, cuando rechazó la palabra de Dios. El hecho de que se rechace la palabra de Dios hace que esa conciencia se vuelva muda cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando nos hallamos fuera de lo que Dios dice. Así que Jonás estaba durmiendo, estaba tranquilo. Y vamos al versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes?
¿cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, pues soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es interesante. Tal vez habían pasado unas semanas, Jonás con ellos allí viajando en la embarcación. Ellos no sabían de dónde venía. Ellos no sabían en qué Dios creía Jonás. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas estudiando en la universidad? ¿Cuántos semestres? ¿Cuánto tiempo llevas donde trabajas? ¿Cuánto hace que te conocen tus compañeros? ¿Hace cuánto que eres cristiano? Y la pregunta es, ¿tus compañeros saben que crees en Dios? ¿Que has creído de todo corazón en el Señor Jesucristo? La pregunta es, ¿tu familia que te conoce y ya llevas un tiempo de haber creído, sabe que tú eres un hijo de Dios, que has creído de todo corazón en el Señor Jesucristo? Cuentan de un pastor que estaba evangelizando a una persona y esa persona le dice, pastor, Juan, ¿usted lo conoce? Y el pastor le dice, sí, claro, yo lo conozco. El hombre le repite, le sigue diciendo, bueno, Juan va a su iglesia, pastor. Sí, sí, le dice el pastor, sí, él va a la iglesia. Pastor, discúlpeme, pero Juan es miembro de su iglesia. Y el pastor le dice, sí, claro, él es miembro de la iglesia. Es más, es muy activo, él sirve mucho. Entonces el hombre le dice, entonces es el Hijo de Dios. No puedo creerlo que él sea hijo de Dios. Yo he tenido negocios con él. Y si yo fuera hijo de Dios, no haría lo que él hace. El pastor cambia de colores, se avergüenza, su cabeza baja y no puede decir palabra en aquel momento. Y es preciso, estos hombres se sorprenden de Jonás. Jonás les dice, es Jehová de los ejércitos, es el Dios del pueblo de Israel que ha levantado esta tempestad. El Dios en quien yo creo es el Dios que hizo el mar y la tierra. Es el Dios que tiene control sobre esta tempestad, les dijo a ellos. Lo interesante es, ellos recibieron esa palabra. Lo interesante es que en medio de la desobediencia de Jonás, estos hombres reciben bendición. ¿En qué sentido reciben bendición? En que ellos, en el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ellos creían en varios dioses y esos dioses no les escucharon. Esos dioses no fueron efectivos porque la tormenta seguía, porque hay un solo único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios que nos ama, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, es el único y verdadero Dios. Pues bien, Jonás les muestra y señala a ese Dios, y dice, ese Dios me envió a una tarea y no la hice. Y la pregunta que le hacen ellos es una pregunta certera que vaya al corazón de Jonás. Les dicen ellos en el versículo 10, en el centro, en la mitad del versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Porque si crees en Dios, porque si crees que hay un verdadero Dios, porque si tienes una relación con ese Dios, ¿por qué no obedeces a ese Dios? ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no haces lo que Él dice? Es interesante, estos hombres que en el versículo 5 creían en sus dioses, ahora están reconociendo con esta pregunta que el Dios de Jonás es digno de ser escuchado, que el Dios de Jonás es digno de ser admirado, que el Dios de Jonás es digno de ser obedecido. ¿Y por qué no le escuchó Jonás? ¿Por qué no le obedeció usted? No podemos creerlo. Es ilógico que usted crea en este Dios que es verdadero y real, que es el que originó esa tempestad, que nuestros dioses no han hecho nada con respecto a esa tempestad y tu Dios la hizo. Entonces ese Dios que es verdadero y real, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le haces caso?
Mi hermano y mi hermana, si tú crees en un Dios, en el Dios de la Escritura, en el Dios bíblico, la pregunta es, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le obedezco yo? ¿Por qué no hago lo que Él dice? ¿Por qué soy rebelde? ¿Por qué me niego a hacer lo que Él dice? ¿Por qué cuando Él dice perdona, no perdono? ¿Por qué cuando Él dice lleva la palabra a alguien, yo no la llevo? ¿Por qué me la guardo? ¿Por qué hay pereza? ¿Por qué hay desidia? ¿Por qué hay indiferencia? ¿Por qué no hago lo que Él dice? ¿Qué preguntas? Y podemos pensar en qué lecciones hemos aprendido en esta reflexión acerca de Jonás. Una es que habrá un juicio sobre el pecado, sobre cada una de las personas en el mundo que no reconozcan su pecado, que no reconozcan su maldad delante de Dios, que no lleguen ante Dios reconociendo su pecado y reconociendo que a la vez Cristo fue juzgado por ellos, Cristo pagó el precio por ellos, y no pidan el perdón a Dios por su pecado. Cada una de esas personas que no lo hagan van a recibir el justo juicio de Dios, la condenación eterna. Eso es verdad. Y eso va a ser porque Dios lo dice. Ahora bien, unos sentimientos erróneos, no sanos en el corazón, no tratados por Dios, no liberados, sentimientos de amargura y de odio en el corazón, van a terminar en el Hijo de Dios llevándolo a tropezar. Van a terminar en el Hijo de Dios llevándolo a desobedecer a su Dios. Pero también podemos pensar lo siguiente. Dios no desechó a Jonás. Dios trabajó en Jonás. Así Dios, si tú has caído, si tú has pecado, si tú has desobedecido a Dios, quiero decirte, Dios tiene una oportunidad para ti. Dios quiere decirte, aún tienes tiempo de levantarte para hacer mi voluntad. Aún tienes tiempo de levantarte para hacer lo que yo he dicho, para obedecerme. Y mientras estás vivo aún hay oportunidad. Levántate ahora mismo y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. No esperes más. No más excusas. No actúes egoístamente, guardando para ti el perdón de Dios, como Jonás lo tenía. El perdón de Dios, la salvación de Dios. ¿Y los demás qué? Vamos a llevar la palabra de Dios a las personas que Dios nos está colocando delante. Vamos a llevar la palabra de Dios a los vecinos que tenemos, a los familiares que tenemos. Vamos a cumplir el propósito de Dios que el Señor nos ha dejado. Vamos adelante al propósito de Dios. Si pensamos, si Jonás hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Pues una de las cosas es que no hubiera pagado un pasaje a Tarsis, se hubiera ahorrado ese dinero. Otra de las cosas es que no hubiera estado sujeto a esa tormenta que hubo. Y muchas otras cosas más. Más adelante vemos que fue lanzado al mar. Todo eso lo hubiera evitado si no hubiera desobedecido. ¿Cuán costoso es desobedecer? ¿Cuánto cuesta no escuchar a Dios? Pero aún así Dios, en medio de mi desobediencia, lleva bendición a personas. No significa que mi desobediencia es buena. Significa que el que es bueno es Dios. Porque Dios aún así trabaja en mí. Y porque Dios aún así utiliza lo malo que yo hago en bendición para otros. Quiero decirte, delante de Dios, Dios te ha hablado hoy, ha dicho algo a tu corazón, hay algo para que tú digas, debo
escuchar esto que Dios me está diciendo, pues hazlo. No esperes. No digas a Dios no. Y tal vez no digas a Dios no muchas veces con palabras. Jonás no dijo que no, pero lo que hizo Jonás, su acción fue una negativa a Dios. Así que di sí con palabras y con hechos a Dios y a lo que Él dice. Quiero invitarte a que sigamos en la próxima oportunidad reflexionando un poco más acerca de lo que Dios enseñó a Jonás, para que nosotros aprendamos también de lo que Él hace y enseña y cómo enseña acerca de Él a otros. Hay una composición pequeña que hice. Dice: cuando quiero desobedecer porque no entiendo la razón, pero aún así tengo una misión. Cuando quiero escapar, lejos me quiero ir. Quisiera huir, pero jamás su mano me dejará. Él conmigo estará y una lección me enseñará. Quiero invitarte a que nos acerquemos en oración a Dios. Dios, gracias por cada una de las personas que ven este video y que verán en el futuro este video, y la palabra de Dios para ellos y para ellas. Señor, oramos que podamos oír la voz de Dios, pero oír para obedecer, oír para hacer. Que, Señor, tú conoces si hemos tenido en el pasado experiencias de oír la voz de Dios, pero de hacer lo contrario de lo que Dios dice. Y, Señor, sabemos que los frutos de la desobediencia son amargos, que los frutos de la desobediencia son costosos. Y, Señor, queremos, Señor, pedir tu ayuda para que eso sea una advertencia para aquellos que están prontos a caer, para aquellos que están tentados tal vez a caer, para aquellos que comienzan en los caminos tuyos y puedan escuchar la voz de Dios. No necesitamos vivir experiencias. Cuando Dios dice no a algo es suficiente. No necesitamos experimentar aquello que Dios dijo que no. Dios, ayúdanos a aprender, ayúdanos a escuchar tu voz, a levantarnos y a hacer el propósito y a vivir el propósito para el cual tú nos salvaste. A llevar la palabra a aquellas personas a quienes tú has dicho que la llevemos. Dios, a sentir compasión aún de las personas que nos hicieron daño en el pasado y a orar por la salvación de aquellos que nos marcaron de alguna manera, sea en la niñez, en la adolescencia o después aún. Señor, oramos por la salvación de almas. Pedimos aún, Señor, que a través de esta exposición de tu palabra haya personas tocadas, llegando a tus pies al conocer a través de esta enseñanza al Dios verdadero, al Dios bíblico, al Dios escritural. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.